Hola, soy José Ramón Narváez Hernández, miembro de la Red Iberoamericana de Cine y Derecho, y en esta ocasión quiero compartir con ustedes algunos tips para poder apreciar el cine en clave jurídica. Lo primero que hay que decir es que una película es una obra de arte, por eso se le llama séptimo arte, y por tanto implica una apreciación estética. Ahora, hablar de estética es una cosa muy compleja porque hoy los filósofos no se ponen de acuerdo sobre el valor unitario de una obra. Se entiende de manera actual que el gusto implica y tiene que ver mucho con una subjetividad que es implícita a la persona quien observa o mira algún objeto artístico. En este caso, bueno, una película como obra de arte tiene una perspectiva, tiene un formato, tiene una serie de parámetros que pueden hacerla más o menos estética. Sin embargo, como tiene que ver con el gusto, pues yo te diría que la mejor película es la película que a ti te gusta. Por ello es que algunos críticos cinematográficos han apelado a la clasificación de las películas dentro de ciertos géneros. Esto ayudaría, digamos, a reducir los parámetros y a considerar algunos elementos más objetivos para poder decir si una película es buena o mala. Ahora, esto es totalmente relativo porque, bueno, aunque ciertamente hay academias y críticos de cine que van dándole más o menos puntos a algunas películas, pues también es cierto que algunos de los hitos cinematográficos más importantes en su momento no lo fueron. Pensemos en El Resplandor de Kubrick, que fue considerado por la crítica como una muy mala película, o a veces puede haber un desfase entre la taquilla y la calidad de la película o viceversa, a veces coinciden, pero esto entonces no es necesariamente importante cuando, por ejemplo, se va a tratar de buscar algún tema que tenga que ver con el derecho en el cine. ¿Por qué? Porque a veces es necesario ejemplificar algunas instituciones, ideas o incluso prácticas jurídicas dentro de algunas películas, y no necesariamente tiene que ser una película de autor o cine de arte. Hay algunas películas comerciales que son muy eficaces. ¿Cómo lograr esto? Bueno, pues cada uno va experimentando de alguna manera con varias películas y puede uno darse cuenta como algunas son más sencillas de explicar alguna cuestión que se quiere compartir con colegas o con estudiantes, ¿no? Entonces, en este sentido, obviamente las películas que son más cortas pueden tener un poco de más éxito porque, bueno, primero normalmente los horarios de clase no son tan grandes, ciertamente, bueno, se puede dejar de tarea ver la película, pero lo ideal siempre es experimentar de manera grupal la visión o proyección de una cinta fílmica. En este sentido, bueno, vamos a decir que el género que normalmente se utiliza es el current drama, aunque ciertamente hoy los géneros pasan por una crisis. Hay una serie de crossovers, es decir, de géneros que se combinan. Por ejemplo, El exorcismo de Emily Rose es un crossover entre el cine de terror y el current drama. Y yo diría que, bueno, pues ciertamente el cine que podríamos denominar de judicial o de jueces, este cine va a seguir produciendo, ¿no? Recientemente en Francia se proyectó L'Herminé, y un poco más antes en Estados Unidos El Juez con Michael Downey Jr. Entonces seguramente seguirán produciendo este género, pero también hay muchas otras películas en donde no necesariamente el derecho está tan explícito, ¿no? Puede ser el caso de las películas de ciencia ficción. Nadie puede negar que en Star Wars hay un montón de contenido jurídico, hay un consejo Jedi, hay derecho internacional público, hay derecho comercial, y de ese modo pues entonces vamos a detectar que en muchas obras cinematográficas pues hay elementos del derecho. Ciertamente en algunos casos es mucho más explícito, sobre todo cuando aparece un juicio, pero me parece que
incluso donde no es tan claro que hay derecho, puede hacerse una gran reflexión, no sin llegar, digamos, al extremo de que todo el cine de alguna manera tiene una justicia poética porque hay una proporción, y entonces de alguna manera todo el cine estaría transversalizado por la idea de justicia. Bueno, dicho esto, entonces podemos decir que el gusto cinematográfico tiene que ver con nuestra propia historia de vida, con nuestras emociones. Incluso el cine es un ejercicio emotivo importante, pero también es cierto que el gusto se puede sofisticar, se puede desarrollar. Ahora, uno lo puede desarrollar como se desarrolla el paladar, es decir, te puede gustar un mejor cine, pero eso no quiere decir que dejes de disfrutar el cine popular o el cine comercial, como sucede justamente con el paladar. Entonces, ¿cómo se sofistica? Pues poniendo más atención a los elementos que constituye la obra, igual que en la comida. Entonces, mejores elementos, pues obviamente hacen una mejor obra. ¿Cuáles son estos elementos que normalmente pues vamos a encontrar? Me parece que el principal puede ser el director. El director que plasma un mensaje, el director que tiene un discurso, el director que tiene una serie de, incluso a veces hasta compromisos, y entonces es importante detectar el discurso que él maneja. Esto es muy sencillo, basta con entrar un poco a la red y darse cuenta de la historia, de la escuela, de la filmografía que él ha desarrollado. Es cierto también que hay películas en las que el director más bien cumple un papel secundario. Tal es el caso, por ejemplo, de las películas de Mario Moreno Reyes Cantinflas, donde pues el personaje era tan fuerte que el director solo hacía una función de acompañamiento. Pero normalmente el director pesa y tiene una responsabilidad en el producto final, aunque hay que decir que la película es una obra colectiva, y esta obra se compone además de otros elementos como puede ser la música, la fotografía, e incluso el mismo guión, el guión que puede haber sido hecho sobre la base de una obra literaria o la adaptación de alguna otro cuento, poesía, canción. Hay muchas formas, digamos, de detonar una historia que después se va a convertir en una película. En esto puede o no tener influencia el director. Muchas veces el director es el propio guionista. Pero hay que poner entonces atención en estos elementos, porque una buena fotografía puede hacerte otra película distinta. La música puede condicionar la emotividad dentro de una escena. Entonces, cuando uno rastrea estos elementos y los tiene claro, por ejemplo, en lo que se denomina ficha fílmica, también en su momento ficha técnica, cuando se refiere a estos elementos como la fotografía y la música, pero también la ficha artística que tiene que ver con las actuaciones. Hay películas como Piratas del Caribe, donde se dice que todo lo demás gira en torno a la actuación de Johnny Depp, que es el que va a través de su creatividad marcando las pautas, casi sin un guión, de cómo va a ser la historia. Pero digamos que son casos aislados, ¿no? En general siempre hay una estructura, hay un storyboard, o sea, es decir, hay una historia previa, una narrativa, que después quizás sí vaya a tener variantes, pero que normalmente se va ajustando a ese plan inicial. Bueno, la otra cosa que es importante tener en cuenta es la técnica misma del cine, que se basa en planos. El plano, como su nombre lo indica, pues es una dimensión lineal, que hoy incluso se habla de tercera dimensión, pero digamos el plano es esa primera presentación en la cual está una imagen, y esa imagen enlazada a otras cuenta una escena, ¿no? Entonces el plano que didácticamente puede utilizarse cuando se extrae como un fotograma tiene distintas formas de establecerse dependiendo la cercanía o lejanía. No nos vamos a meter en esta descripción y clasificación de los planos, pero vamos a decir que dependiendo dónde se ponga la cámara, en lenguaje cinematográfico es la pretensión que tiene el director de mostrarnos un objeto, de enfatizar sobre una escena. Entonces,
Entre más la cámara se acerca, se entiende en ese lenguaje que el director quiere que pongamos más atención. Esto lo hacemos de manera inconsciente, pero cuando se hace de manera consciente uno puede entender mejor ese discurso. Pensemos por ejemplo en Justicia para Todos de Jewinson, donde quizá la cámara hace un acercamiento hacia un montón de expedientes, dándonos a entender que bueno, pues ese lugar está desorganizado y por tanto vamos a asistir a una película en donde el mensaje del director es que la película habla de desorganización judicial. Cosa distinta sucede por ejemplo con 12 hombres en pugna de Sidney Lumet, donde un contrapicado inicial en una primera escena, es decir, una cámara que entra desde abajo y va subiendo, nos hace pensar en esta grandeza de la justicia, es decir, lo que veamos dentro de la película, dentro de ese edificio, será necesariamente importante. El propio Lumet después usa en una segunda escena un traveling, es decir, el viaje de una cámara montada en un carrito, y esto quiere darnos la sensación de que nosotros estamos recorriendo los pasillos de ese edificio donde los jueces hacen su labor. Entonces es cuestión solamente de poner atención en estas tomas para saber qué es lo que quiere el director, que tengamos más atención, que podamos ver más detenidamente, ¿no? Esto, en la medida en que uno lo va haciendo más conscientemente, pues lo va asimilando de mejor modo y puede entender más a cabalidad la finalidad que persigue el director. Por último, hay que decir que eventualmente cada uno de nosotros reinterpreta, asume, se aprende, se apropia la película. Entonces puede ser que después de vista la película, aunque haya lugares comunes, porque esta digamos es justo la finalidad de una película, usar clichés, hablar de cosas que para todos son más o menos lo mismo, es decir, un lenguaje universal. Lo cierto es que cada quien puede poner atención en una u otra cosa de manera distinta. Por ejemplo, algunos se pueden enganchar con un personaje y otro de manera distinta con algunos otros elementos que están en la película. Entonces, por eso es muy importante hacer un debate posterior a la visión de una película, porque con eso uno siempre aprende la visión, la forma en que otros miran estas películas, ¿no? Entonces, de ese modo me ha tocado en muchos cine debates pues que después en la discusión alguien haga notar que había ese elemento que estaba un poco perdido y entonces se le dé un enfoque distinto a la película. Yo recuerdo mucho que en alguna entrevista decía algún director que a él después de generar su película se cometía una especie como de parricidio, es decir, la película mataba al propio director y el director entonces podía ver una obra autónoma distinta a él e incluso escuchar cosas diferentes a las que él había pensado a raíz de haber visto esa película, ¿no? Entonces esto puede suceder, esto es lo interesante, cada quien ve su película y el compartir todas estas anécdotas hace que de alguna manera se enriquezca el enfoque particular que uno tiene. Ya en otra oportunidad podemos comentar quizá algunas sugerencias fílmicas. Para el guión, pues obviamente las películas de Tarantino hay que poner mucha atención en ellas. Para el caso de las películas donde es más importante la actuación, hay que poner atención en las películas de Lumet o incluso en las películas de Akira Kurosawa, que tienen que ver con muchos elementos de derecho, pero bueno, cada obra de arte va teniendo su propia autonomía, va teniendo su propio peso, y eso me parece que es lo más rico del cine, ¿no? Este ejercicio de verosimilitud donde vamos ensayando una respuesta con un contexto en donde ciertos personajes, ciertas personas van asumiendo posturas éticas y jurídicas respecto a problemas y conflictos humanos.
pues me dio mucho gusto haber compartido este tiempo con ustedes. Yo soy José Ramón Narváez Hernández y nos vemos en el cine.